Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de aquí de la Iglesia de los Hechos. Vamos a ver lo que viene siendo Hechos 20 a partir del capítulo 25. Me presento como todas las noches, como todos los martes. Mi nombre es el pastor Cristian Coutinho y me acompañan mis hermanos ancianos de la iglesia, el hermano Claudio y la hermana Olga. Bendiciones, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este podcast. Gracias por estar aquí. Y vamos a empezar, no sé, si quieran retomar un poco de lo que vimos la semana pasada, bueno, yo quiero retomar sobre el versículo 24, ¿va? Que decía, pero ahí nos quedamos la semana pasada, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Bien, pues retomando un poquito lo que está ocurriendo, estamos hablando que Pablo pasó alrededor de 3 años en, que fue Éfeso, Sí. la ciudad, y ahí estuvo predicando. Dice la escritura que todos en Asia escucharon la palabra del Señor. Entonces el ministerio fue muy efectivo, pero Pablo traía ya la intención de ir a Jerusalén en un Pentecostés. Él quería hacer algún tipo de sacrificio en el templo. Una ofrenda, un holocausto. Una ofrenda, algo así, porque había en los capítulos pasados, él había hecho una promesa de nazareonato, algo así. No sé cómo pronunciarlo, pero se hizo una promesa y se rapó el pelo para terminar y quería ir a Jerusalén a dar una ofrenda por ello. Pablo está retomando ahorita el plan de ir a Jerusalén. Se tardó 3 años ahí, porque me imagino le fue necesario. Se desvió un poco después a otro, regresó un poco a lo que hoy es día Grecia. Regresa y retoma ahora sí con toda la intención de irse a Jerusalén, a estar ahí si es posible en Pentecostés. No pasa por Éfeso, le pide a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, que lo alcancen, que vayan, se reúnan con él en otra pequeña ciudad, y ahí él se está despidiendo de ellos. Es donde ocurre que uno de los jóvenes muere, se cae del tercer balcón y es resucitado por Pablo. En fin, ahorita vemos a Pablo que está diciendo, se está despidiendo, les acaba de decir, no van a volver a ver mi rostro, es lo más seguro. Y ya Pablo sabe, le dice que Dios le ha avisado por varias profecías de lo que le espera. Pero aquí Amén. Termina en el verso 24, donde retomamos. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de hablar anunciando la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Entonces ahí retomamos. Pero algo que también debemos de ver de Pablo en esto, nos enseña que es un verdadero liderazgo. Y también nos enseña también cómo los siervos de Dios, cuando son inspirados por el Espíritu Santo, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que le vino a Pablo y a todos los siervos que estaban trabajando con él, la intención siempre fue llevar el evangelio y seguirlo llevando y llevarlo a pesar de las consecuencias, a pesar de su propia vida. Entonces nos deja una enseñanza de entrega y de confianza. No sé, en la historia, bro, tú conoces un poquito más de tiempos bíblicos. Aquí, ¿cuántos de los apóstoles ya habían muerto? De los primeritos. ¿Verdad? O sea, aquí ya habían muerto algunos. Sí, ¿verdad? Porque ya no se habla de Pedro, o sea, ya prácticamente la mitad de Hechos Juan, es de Pablo. sí. Entonces ya había conocimiento de que los estaban persiguiendo y que los estaban matando y que, o sea, toda la atrocidad que hacían con ellos. O sea, y aún así, algo que a mí me sorprende mucho de las cartas de Pablo es que dice, voy a ir a tal lado, en la casa de tal donde se congregan, en la ciudad tal, esquina con no sé qué, entre calles tanto, a las 8 casi está diciendo en sus cartas. O sea, no le tenían miedo a la persecución. Y si vemos en las cartas de Pedro y de Juan, y más Juan, en la primera, segunda y tercera de Juan, hablan en códigos, y que a la amada señora, a los amados hermanos, o sea, pero no dicen exactamente como dice. Los amados. Sí. Un poquito en clave.
Poético, un poquito más poético. poético, por si llegan a agarrar las cartas, o sea, no saber a quiénes están echando de cabeza. Y a Pablo no. O sea, Pablo decía Menciona tal, nombres. tal, y que sirve con tal, y que van a ir con tal, y que van a hacer esto, y que la iglesia está en la casa de tal persona. Y recordemos también que Pablo fue muy aguerrido. O sea, inclusive desde el momento en que el Señor lo llama a que va a sufrir, a que va a tener todo tipo de calamidad en su vida, pero también lo impulsa y le da el ánimo de que Él va a estar con él. Amén. O sea, y vemos también que Pablo era una persona muy aguerrida y no tenía miedo en muchas áreas. Inclusive desde antes de conocer al Señor, podemos ver lo que él hacía en contra de la iglesia. No tenía temor Sí, ¿no? de hacer lo correcto, supuestamente. Sí, no tengo conocimiento exacto de cuántos habían muerto para ese entonces, nunca lo he mirado desde ese punto de vista. Pero sí podemos entender que los judíos, los gobernantes, queriéndose agraciar con los judíos, los que gobernaban todos los territorios judíos, para agraciarse con los judíos, se dieron cuenta que los odiaban y querían muertos a esta gente, y con todo gusto se daban a la tarea de matarlos. Lo menciona con Herodes. Sí, Viendo que agradó, entonces también quiso matar a Pedro. sí. Pero ahí no se le hizo. Ahí no pudo porque Pedro tenía promesa de que de viejo te van a llevar donde no quieres. Entonces no podía morir antes porque Jesús prometió que tenía que llegar a viejo. Amén. Amén. Ok. Entonces, bueno, pues ahí quedamos. Y aquí es donde una de las cosas que justamente dice, pues mi vida carece de valor. Yo voy a estar leyendo a partir del 25. Yo tengo la nueva versión internacional. ¿O con qué versión estás tú, brother? Yo tengo con la versión lenguaje actual. Ok, Y yo estoy con la Reina Valera 1960. ok. Entonces ya saben cuál es la dinámica. Vamos a estar leyendo un versículo, cada quien en su versión. Y cuando haya algo interesante, que todo está interesante, vamos a detener y vamos a profundizar más en el tema. Arrancamos. Pablo va hacia Jerusalén. No le importa nada, no lo atemoriza nada. Amén. El 25 dice, 25 para que nos sigan en casa. Dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Ok, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora ella sabía, brother, que Ya, era porque el Espíritu Santo le había hablado que se iba a encontrar con algo muy complicado en Jerusalén. Sí. Ah, Estaba cumpliendo la promesa que era necesario que predicara ante reyes. Se le iba a cumplir ya la promesa. ujú. Ujú. Que en este caso fue hasta el César. Al César, el más alto mandatario conocido para ellos, en su mundo de ellos. Sí. El 26 dice, por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ahora, aquí se refería a que yo ya les hablé en la verdad. Ujú. O no sé usted cómo lo vea también, hermana, de que en el aspecto de, o sea, si mueren por el evangelio, o sea, no va a ser por mi culpa. O es si ustedes mueren ya conociendo la verdad y mueren sin aplicar el conocimiento, o sea, si se van al infierno ya tampoco es mi culpa. ¿Cómo lo podremos ver en este versículo? O sea, es una parte donde dice, todos tenemos que morir por el evangelio. Y, o sea, no es mi culpa, sino es la consecuencia natural en aquel entonces. Una de las cosas que yo puedo apreciar en mi vida personal, el evangelio llega a nuestras vidas, se nos presenta, se nos dice cómo aplicarlo, pero la manera de vivirlo lo tienes que hacer tú. O sea, tú tienes que llevar tu vida o tu persona a ese punto Sí. de aprender, ¿verdad? No aprender nomás para saber, sino que la palabra te cambie tu vida. Y algo personal que yo siento que Pablo le estaba diciendo, yo ya les mostré la verdad, no Ujú. nomás con las palabras que les dije, sino con los hechos. Hechos. Porque yo traigo las marcas, decía él, yo traigo las marcas del evangelio en mi cuerpo.
Entonces, no vengan después a decir que yo no les enseñé correctamente. Y esa es la responsabilidad de los predicadores y del pastor y de todos los que están al cargo Oh. enseñando la palabra. Grande es, ¿eh? Sí, sí, sí. Si podemos decir que Pablo les ha enseñado cómo vivir el evangelio, Ujú. se los ha enseñado de las escrituras, pero también se los ha enseñado cómo vivir. Porque le dice, ustedes saben cómo sufrí, cómo me Y persiguen, como he llorado. que me quieren dar muerte, ustedes saben cómo he llorado. O sea, sepan lo que es el evangelio. Y no he rehusado enseñarles toda la verdad, toda. Porque les está diciendo, ustedes que son líderes, todos los que están ahí son líderes, ustedes hagan lo mismo, a costa de lo que sea, venga lo que venga, nunca se desvíen ni rehúsen enseñar toda la verdad de Dios, toda. Y hoy día miramos eso. Por ejemplo, las 4 columnas de la iglesia que fueron por siglos ahí, se hablaba Cristo la puerta, Cristo Ajá. salva, Cristo sana, Cristo santifica y Cristo viene pronto. Últimamente la iglesia, en los últimos, La no sé, santificación. en las últimas décadas, quitó santificación y la venida de Cristo. Todavía cuando yo me convertí, cuando mi esposa y yo venimos a Cristo en el 98, todavía se hablaba bastante de la venida de Cristo. Pero ya en las últimas 2 décadas fue menos, y es raro hoy escuchar un sermón acerca de la venida de Cristo. Entonces les está hablando de que prediquen toda la verdad de Cristo, todo lo Sí. que les enseñé, predíquenlo todo. Y lamentablemente hoy se habla mucho de la gracia y abusamos del amor. Sí. Cristo es amor, es verdad, pero también es fuego consumidor. Sí, Dice la palabra que nos va a juzgar por nuestras obras. así es. Y una de las primeras que nos va a juzgar es qué hicimos con Jesús. ¿Ok? Entonces, hoy en día tenemos una generación, no estoy diciendo que todo mundo, pero la mayoría es de que me la estoy llevando tranquila y no se están poniendo a ver de que Cristo viene. ¿Ok? Ahora tenemos más cosas sociales y shows, lamentablemente, que se hacen en el cristianismo a la persecución. O sea, aquí están siendo perseguidos. Y no nomás siendo perseguidos, están siendo muertos por el Evangelio. Y como les dice Pablo, sigan adelante. Perseveren en lo que yo les enseñé. Esto no es fácil, pero no se conformen a este siglo. Y lamentablemente hoy se han conformado mucho a este siglo. Sí, de hecho, si tú vives tu vida esperando la venida del Señor, tu mentalidad te cambia. Exacto. O sea, tu mentalidad totalmente te cambia porque tú puedes vivir ahorita en la gracia. Pero si tú estás cometiendo un pecado y en ese momento viene el Señor, ¡pum! Se acaba la gracia. Oye, Sí. o sea, se acaba la gracia de lo que estamos haciendo. Y si no estás viviendo correctamente, Sí, entonces, pero si tú estás viviendo, hermano, en el aspecto de que mi Señor voy a puede hacer venir. un pecado y Señor, en este momento puedo ir y te frenas, Sí. porque, o sea, la gracia es eso de que Dios perdona tus pecados, los que sean, pero te puede agarrar en pecado en ese momento. Sí, Así. O sea, si no vives, o sea, yo digo, ¿cómo un cristiano puede vivir sin esperar la venida de su Señor? Exacto. ¿Cómo? Yo preguntaba una vez cuando di el estudio que usted me permitió dar, anhelamos los atrios de Jehová, anhelamos Sí. vivir para Él, pero no Sí. nomás eso, anhelamos estar con Él. Y yo me puse a meditar y dije, no, yo estoy corta, o sea, estamos cortos y no anhelamos eso, no anhelamos la venida del Señor, no anhelamos un día estar con Él. Usted escucha a varios hermanos a veces, ay, no, todavía no, que se espere. En serio, ¿qué esperamos? O sea, yo cuando digo, Señor, no vengas, es porque estamos fallando como líderes, bro. Porque realmente, o sea, no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer y los talentos que nos ha dado no los hemos multiplicado. Sí. O sea, muchos estamos en la monedita todavía, en el denario que Dios nos dio. Ay, qué feo, se oyó. O sea, es la Con realidad. talento. Sí. Con el talento que No el lo que hemos trabajado, lo Ay, no lo hemos está bien trabajado, ahí lo bonita, tenemos me la ocultado. Sí. Pero pues, o sea, realmente vamos a pasar por ese proceso de qué has hecho con esto. Entonces tenemos que vivir con ese, no con miedo, con ese temor a Dios de saber que Él puede venir en este momento y qué cuentas vas a dar. Mm. Esta palabra la voy a decir dirigida, no sé exactamente a quién más dirigida, pero sé que es profética, el Espíritu me lo está poniendo. Recuerden a los hombres de los 3 talentos, al de 5, al de 2 y al de 1. El 1 enterró su talento y no produjo nada y fue echado a las tinieblas de afuera, o sea, fue echado al infierno.
Si Dios te llamó y no estás trabajando y no has producido nada, tiembla. Ojalá que pierdas el sueño. Ojalá que esto te aterrorice porque estás en peligro de caer en el infierno por desobediente, por infiel. ¿No fuiste útil al rey? No vas a entrar al reino, aunque fuiste llamado siervo del Señor. Y tú sabías que eras siervo del Señor, pero fuiste cobarde y no quisiste trabajar fielmente, ni siquiera para poner ese talento con los banqueros, ni hacer lo más mínimo. Así es que te recomiendo, hermano, hermana, si tú sabes que tienes un llamado de parte de Dios, actívate, pídele perdón a tu rey y pídele que te active. Amén. Porque estás corriendo, tu alma corre peligro de fuego eterno. Amén. Amén. Suelto ese pequeño mensaje. Ahora quiero hacer un comentario sobre esto. Pablo está tocando el tema sobre la atalaya, básicamente, cuando él dice, yo soy libre de sangre. Sí. Su sangre ya está sobre mis manos. Es de la atalaya cuando le dice la atalaya. Si la atalaya ve al enemigo venir o ve el alboroto y no anuncia, la sangre está Sobre él. Sobre la atalaya. Y así le dice el Señor a Ezequiel. Su sangre, si tú le dices al impío, apártate, y se aparta, libraste a uno de la muerte. Pero si yo te digo que le digas al impío y no le dices, y muere, su sangre será sobre tu cabeza. Tú serás culpable. Entonces es más o menos lo que Pablo está diciendo. Yo como atalaya, yo les he anunciado todo lo que yo sé, todo lo que yo entiendo, yo me he invertido, todo les he dado, y ustedes hagan lo mismo para que sus cabezas o sus manos sean libres de sangre. A todo el que les sea posible, predíquenle toda la verdad de Dios, toda. Y es uno de los pecados de la iglesia de hoy día, de la gran ramera. Y la gran ramera no es la iglesia católica nada más, es la iglesia cristiana con todas sus ramas, evangélica, protestante, etcétera. Pon el nombre que quieras. Ahora, eso ahí no se incluye la iglesia de Cristo, eso es solamente la iglesia organizada. Están cometiendo este pecado, no están predicando toda la verdad de Dios. Y por eso vemos todos los problemas en las iglesias, en las congregaciones, perdón, que debo corregir mi lenguaje, en las congregaciones, iglesia solamente hay una. Amén. Está la iglesia de Cristo y está la sinagoga de Satanás, que no es iglesia. Pero la iglesia de Cristo se santifica. Entonces, por eso tenemos un montón de gente, probablemente como el 80% de los congregantes, que no son iglesia de Cristo. Se quieren ir al cielo, ¿sí? Porque tú le preguntas a alguien, oye, ¿te quieres ir al infierno por toda la eternidad? ¿Has atormentado? Pues claro que no. Le dices, pero arrepiente de tus pecados. Claro que tampoco voy a hacer eso. Sí, así Porque son. mi pecado es muy delicioso. Me encanta lo que hago, me encanta lo que soy y lo que hago y lo que adquiero de ello. Pero me quiero ir al cielo. Es la parte de abusar de la gracia, porque dices, Sí. no, pues igual y, o sea, puede ser válido, Creen que abusan de la gracia. porque puede ser válido que tú te vayas a morir en eso, no tú pidas perdón. O sea, es un volado al aire, Sí. porque, o sea, como sí puede ser así, y pues sí realmente puedes estar arrepentido de corazón y decir, wow, o sea, en ese momento puedes estar contristado del espíritu, como no puedes llegar a viejo, o como no puedes, o sea, tu muerte puede ser Instantáneo. instantánea, no puedes tener oportunidad de arrepentirte, ¿y qué va a pasar? Sí. Entonces, hoy en día, muchas de las cosas es de que no se predica todo el evangelio completo. Y Donde ya ni se predica el evangelio. ya no. O sea, ya se predica nada Otro más evangelio. otro evangelio. Y cuando se habla de Cristo, se habla de que se hizo hombre, dio su vida, sufrió, se hizo pecado y resucitó. Pero una de las cosas más importantes es de que va a volver, Que está vivo. hermana. Es algo que yo a veces analizo, veo. Se ha puesto el evangelio o se ha comercializado tanto Sí, que se ha puesto como que es una religión más. No es una religión sí, más. no. Y ahí es el error. O sea, con tal de atraer las masas, hemos vendido la verdad. ¿Qué dicen Proverbios? No vendas la verdad, no la vendas. Y lamentablemente se ha hecho un negocio. Compra la verdad. Compra, no la vendas. compra la verdad y no la vendas. Entonces debemos de tener eso en conciencia y debemos de clamar, porque lamentablemente aún nosotros que estamos aquí sentados leyendo la palabra, eso nos puede afectar. Porque a veces queremos ver la iglesia llena, queremos ver muchas personas, queremos ver que esto funcione,
pero las personas no son ni convertidas a veces. Creo que, por decirlo así, Ah, queremos ser exitosos. en el Exacto, mundo. porque Sí, se nos ha programado de que tienes que tener éxito. En Cristo vemos a los soldados de Cristo en ese entonces, si los vemos humanamente, ¿qué éxito tenían? Se la pasaban en la cárcel, se la pasaban sufriendo, pero ¿qué creen? La gente en verdad se convertía. ¿Por Sí. qué? Porque había una entrega, pero también estaba el Espíritu Santo ahí. Y hoy en día dicen, el Espíritu Santo está aquí. ¿Dónde? En tus movimientos, porque estás gritando, estás diciendo, sí, ven Señor Jesús. Eso no quiere decir nada. No. Hay personas que pueden ser llenas, dicen que son llenas, que lloran y gritan y hacen un montón de cosas. Y salen y están maldiciendo al de al lado. Ahora, ponga que sí. O sea, el Espíritu Santo sí se va a manifestar en una congregación, por más pésima que sea, por más mala palabra, por más, no sé, una música Puede manifestarse. puede manifestarse, pero no es lo mismo que el No es Espíritu promesa, Santo, no es promesa. no es promesa, pero no es lo mismo. Ahí va este punto, que el Espíritu Santo se manifieste a tu persona en una congregación que está mal dirigida, a que el Espíritu Santo muere en ti. Son cosas totalmente diferentes. Entonces no va a haber fruto. Entonces una vez una congregante de aquí de nosotros dijo, aunque seamos 4, pero que se dé fruto. Que se vea. Un pastor me decía, es que la verdadera congregación no se mide en cuántos congregantes tienes, sino cuántos te han rechazado la palabra. Porque si tú tienes gente que no te rechaza la palabra, es porque tienes gente que nada más le estás acariciando su carne. Ah, claro, claro. ¿Verdad? Y cuando llegas y tú hablas lo que el Espíritu Santo te muestra, porque no creo que esos pastores, un segundo hermano, ya te lo doy la palabra, No sé. no creo que esos pastores que vayan y prediquen, no creo que el Espíritu Santo no les revele la palabra que necesitan para su pueblo. O sea, no creo que ellos agarren y digan, es que el Espíritu Santo me demostró. O sea, yo creo que el Espíritu Santo les muestra lo que les tiene que decir al pueblo. Pero ellos, sabiendo que es una palabra fuerte, la cambian a palabra de hombre para que la gente no se le vaya. Y ponen el pretexto en ellos, en sus mentes y sus corazones de, es que tengo que cuidar las ovejas. Y en ellos, en su sentimiento, piensan que están haciendo lo correcto. Están matando de hambre las ovejas y están cuidando los chivos, los puercos y los perros. ¿Sí? Para que no se vayan. Sí, Y no saben que ellos les matan las ovejas. sí, hermano. Algo que una vez vi un documental acerca de los pastores, ¿verdad? Cómo cuidan las ovejas. A la oveja, cuando la cuidan, a la oveja la enseñan a caminar junto al pastor. O sea, se le enseña desde el principio, pero también nunca la dejan que se desvíe. O sea, la manera de que el pastor tiene también la responsabilidad de ser fiel a la palabra, de ser fiel a Dios primero. Y si se llena la congregación o la congregación no se llena y nomás tiene un congregante, o no importa, o sea, las cifras, la fidelidad de ese pastor se va a reflejar en aquel día, porque él fue fiel a la palabra. Sí, sí, sí. Y eso es algo que nosotros sí debemos ser fieles a nuestra congregación, o quizás a donde nos congregamos, los hermanos, pero nosotros como ovejas debemos ser fieles a la palabra, fieles a lo que Jesús dijo. Y es algo, por eso dice, mis ovejas conocen mi voz y me escuchan y me siguen, porque la oveja que es de Dios lo sigue. Amén. Pablo le dice a Timoteo, preocúpate, en mis breves palabras, de presentarte delante de Dios como un obrero sin nada de qué avergonzarse. Amén. Y es lo que nos está diciendo aquí. Preocúpense de ser obrero. Ustedes ya vieron cómo yo, o sea, imítenme, ya vieron con qué precio yo he pagado para predicar el evangelio. Sí. No se echen para atrás. Venga lo que venga, Sí, que prediquen el amárrense los evangelio, pantalones. prediquen toda la verdad de Dios al costo y al precio que sea. Ahora, a ver, ¿por qué ahorita tenemos tan papita el predicar el evangelio? Se convirtió en una carrera, no una llamada. Bueno, en parte es porque entendemos que Satanás ha entendido desde los tiempos de este Constantino. emperador romano Constantino, que si dejo de perseguir a la iglesia, se la pongo fácil, la iglesia se arruina. Pero por la misericordia de Dios vienen los días donde la iglesia va a volver a ser perseguida Sí. y se nos van a negar ciertos derechos. Ups. Espero Dios para ese entonces yo ya haber muerto. Que todos lo decíamos, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? A lo mejor no.
Y una de las también tragedias que yo veo hoy en día que se ha hecho muy exigente al pastor o a la persona que tiene el llamado, se le ha exigido tanto que hoy en día no ven el llamado. Porque hay llamados que Dios puede levantar a alguien debajo del puente. Sí, Él claro. puede levantar a quien Él quiere. Las piedras pueden hablar si Él quiere. Pero ahora se le exige al siervo de Dios, tienes que tener 50,000 títulos, si no, no eres efectivo. ¿Y qué creen? Por causa de los títulos, el varón o la mujer de Dios no están ni en la palabra. Tienen conocimiento, pero no tienen discernimiento. Sí, o sea, te agarran y te dicen, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio. En este momento se está refiriendo a, salvo que el Espíritu Santo le esté dando testimonio. O sea, están explicando lo mismo que Desglosan. te lo desglosan. Repitiéndolo nada más. Sí, o sea, históricamente en ese momento se basan a, y eso no es ninguna revelación. No. Nada más te lo están desglosando. El problema es cuando, sí, o sea, conocemos todos los puntos históricos, a mí me gusta mucho. Sí, Conocerlo, todo lo más que pueda de información es bueno. Pero eso no es la excelencia. La excelencia es qué te mostró Dios. sí. Está bien. Planta la excelencia sobre lo bueno. Pero si solamente quedaste en bueno, perdiste el punto. Exacto. Así es. Perdiste el tiempo tú y perdió el tiempo la congregación. Se pone bueno esto, ¿verdad? Y sobre todo a mí se me enseñaba cuando estaba en la Asamblea de Dios, cuando nos entrenaban para la predicación, me decían, no se pongan a preparar sermones, pónganse a comerse la palabra. Sí, Cómansela ustedes, háganse un platillo y una vez que lo hayan hecho pueden decirle a la congregación, mira, esto está riquísimo. Lo hice así y así y así y sabe esto y esto y esto y me voy a hacer otro. Cómanse la palabra y de ahí formulan el sermón. así es. Esa es la forma en que yo lo hago. Yo no me siento tanto como a estar estudiando, sino estudio un poco, lo mastico, lo trato de como ver, y mi vida, aquí qué, y aquí qué, y acá qué, y esto qué. Y a llegar el día, el sermón, el rumbo que parece en el que iba, que a usted también le pasa, no iba Te para lo allá. cambio. Sí. Toda la Ahora, semana traes un sermón y ¡ay! El domingo va a estar ves la impresionante. cúspide de la montaña ya grandota, la más alta. Y no es aquella, es otra. Y llegas el sábado a las 11 de la noche. A ver, mira, es que yo quiero que hables de esto. Y te cambia toda la predicación. Eso es una buena señal, nos decía un hermano, el hermano Emilio de la Cruz. Es una buena señal cuando Dios está caminando contigo y aprobándote. Que tú eres fiel a prepararte, pero llega a veces a él decía, me paro en el púlpito y me dice, Señor, no quiero que prediques sermón, quiero que prediques de esta escritura. ¿Sí? Dice, las primeras veces que le pasaba, dice, me quedaba así como que predico, confío. Y se me aventaban los mejores sermones de mi vida en ese entonces. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo hablando a través de él. Sí, amén. Entonces, eso es correcto. Tú te preparas, está bien, haz lo tuyo. Haz lo que está en ti, o sea, haz lo mejor, lo más excelente que está en ti, sabiendo que no es suficiente, pero confiando en que el gran multiplicador, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Él va a tomar tus 2 panecitos, tus 2 pececitos y tus 5 panecitos y los va a multiplicar y va a alimentar multitudes. Con esa confianza debemos de prepararnos para la predicación. Amén. Recordemos que la palabra es viva. Sí. La palabra no puedes almacenarla y decir, lo voy a estudiar y después se los doy. Una comida almacenada o guardada en el refrigerador por 2-3 días no sabe Ya rica. sabe feo. ¿Eh? Sabe feo. Entonces, la palabra tiene que ser fresca del día, o sea, y algo también tiene que ser revelada. Porque puedes estar muy estudiado, muy lleno de conocimiento, muy lleno de sabiduría, pero si el Espíritu Santo no te dirige, estás simplemente nomás hablando. Sí, cualquier locutor puede hacerlo. O cualquier interlocutor que tenga la habilidad para Sí. hablar ante el público. Sí, como en mi caso, como he hecho comentario, yo no sé, los que ya me conocen, ¿saben? No sería nada sorprendente que el hermano Claudio por ahí en el futuro esté predicando unos sermones con una habilidad humana excelente, bien ilustrado, porque es algo natural para mí. Sí. Digo, todavía tienes que trabajar y pulirte, ¿no? Pero es algo natural. Pero ahora que veamos a nuestro hermano que va a enseñar su nombre, que empieza con A, termina con O, que él está al frente, predicando una enseñanza, así, con toda lucidez, con toda libertad, es un milagro de Dios. Sí. Y va a ocurrir. Así va a ser. ¿Amén? Amén. Ay, guau, en el 27, ¿verdad? Dice, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios.
Pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ok, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Ahí está, pueblo, prediquemos el evangelio. todo el conocimiento que Pablo tenía Era Se de nos Dios. depositó, se los otorgó. se nos otorgó todo. O sea, así como que no hay nada, o sea, no me estoy callando nada para mí. O sea, y al decir que sin vacilar, o en mi versión dice sin vacilar le es proclamado, o sea, ni siquiera No les he retenido nada. ni siquiera intentó acomodar las palabritas para no ofender. No. Por eso es que llegaba a las sinagogas y todo el mundo lo apedraba el primer día. Lo quieren matar. Y hoy lo vemos en iglesias, ¿no? Que no vienen. Se ofende. O sea, verdaderas iglesias, ¿no? Y yo me atrevo a decir que nuestra iglesia es una verdadera iglesia de Cristo. Porque la idea no es incomodar a la gente, Tenemos es temor hablar la de verdad. ser infiel al Señor. Así es. O sea, a mí el Señor me pone, y hay veces que yo hasta le digo, no, es que la palabra viene muy, Muy dura. muy dura. Pues digo, no, pues así la quiere el Espíritu Santo, ¿ah? Y así tal cual. Y a veces, peor de lo que yo la tengo escrita ya preparada, viene el Espíritu Santo y me revela. Pero los frutos que se pueden observar es que los que realmente tienen ese corazón de seguir a Cristo, cambian sus vidas. Sí, lo estamos viendo. Y lo vamos a ver en gran manera. Amén. Amén. 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Él sabe que va a dolor y a muerte y los está animando. Eh, ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo, que este torete no pasa nada con eso! Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Y aquí recalco esto. Me gustó esta traducción que dice, a todos los que Dios salvó. Por favor, somos puestos como pastores y como líderes para alimentar a las ovejas, no a Amén. los chivos, puercos y perros. Por favor, eso no cuenta. Además, eso nos matan las ovejas. Ok. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que, mucho cuidado, porque no la ganamos nosotros. porque muchos dicen, es que mi iglesia No, o mis ovejas, No. brother, el día que usted diga eso, vamos a- no. yo tengo un conflicto con esas congregaciones, brother, que Pues son los líderes que tienen ese problema. que hay líderes y que agarran y dicen es que ahorita lo estamos platicando en broma, hace ratito lo estábamos comentando, es que si vas a otra iglesia o si tú haces algo sin una Autorización. autorización Mía. mía Juan. del pastor, y estamos hablando de algo de leer la palabra con un hermano, orar o sea, ni siquiera algo que digas, Voy a congregar con ellos unos días. Ah, no, Después de no, la o sea, iglesia voy y me congrego. o sea, tienes un hermano de otra iglesia, vas y lees la palabra, tienes una hermana de la otra iglesia, vas y oras todos los días, y lo están haciendo fuera de mi cobertura, bro. O sea, Pecado. pecado, o sea, ¿cómo es posible que ese lenguaje habite hoy en los pastores del mundo? Donde nosotros nos apropiamos. Bueno, ellos, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Sé que no lo dijo con eso, pero es porque son pastores del mundo. ¿Son? No lo dijo con esa intención la palabra, pero es porque son pastores del mundo. Quieren pastorear el mundo, no a las ovejas. Sí. En el mundo hay de todo. En las iglesias, en las congregaciones que vemos así grandes, hay de todo. Cristo nos llamó solamente a pastorear, nos dice aquí Pablo, a las almas que Dios ha salvado, a las ovejas de Cristo. Solamente ovejas. No debemos tener nada más en el rebaño. Porque el chivo se cruza con la oveja Ujú. y crea otro animal totalmente diferente, que aquí le llamamos, creo que peligüey. Ok. No, no. Por tomarlo así en lo que es doctrina bíblica, esos no entran al reino de los cielos. Ahora, todos tienen derecho a ser ovejas. Todos Tienen pueden. derecho a convertirse en ovejas. Sí. Pero no todos se convierten en ovejas. Bueno, algo que en mi punto personal, ¿verdad? Yo sé que lamentablemente se va a ir incrementando, porque la palabra dice que en los últimos tiempos va a haber apostatadores de la... Ay, perdón. Yo se lo pongo de mano. Ok, ¿está? Si usted siga ahí. Ok, va a haber muchas personas que
van a poner el evangelio en tela de juicio, o sea, porque la manera en que se predica. Pero recordemos esto, las almas, las personas que Dios salva, no son de nuestra propiedad. Sí, no. Cristo las salvó para su reino, para que le sirvan al rey. ¿Ok? Y si el rey dice, tú vas para allá y tú vienes para acá, dice que nosotros somos como el viento. Sabemos que está allí porque nos pega en la cara, ¿verdad? Pero no sabemos de dónde viene, ni a dónde va, ni en dónde va a acabar. Así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, Dios los pone donde le van a ser efectivos y le van a servir. Lo decimos por experiencia mi esposo y yo. Tantos años en Estados Unidos, nosotros allá servíamos, sentíamos que allá era nuestro lugar, pero Dios nos quería acá. Y Él es el rey, y al rey no se le dice no. Y lamentablemente nosotros le dijimos que no, porque no queríamos, no podíamos. Pero hoy, en esta etapa de nuestra vida, le decimos gracias, Señor, que nos hiciste venir. Así que nosotros somos propiedad del reino. Él nos salvó, Él nos compró, Él nos redimió, así que Él nos pone donde Él quiere. Amén. Brother, hay que hacer un estudio para la gente que nos escucha sobre lo que es la autoridad delegada. Hoy se ha malinterpretado mucho la autoridad delegada por parte de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra, o sea, toda autoridad es puesta por Dios. Amén. ¿Verdad? Pero se ha malinterpretado hasta por los pastores en cómo la quieren aplicar en sus congregaciones. Sí. Entonces sí es necesario dar un estudio porque eso se ha transgiversado mucho el autoridad a pertenencia. Así lo veo yo, o sea, ya es un sentido de pertenencia de las iglesias. De que si ellos se van a otra congregación, es una blasfemia. Ya te perdiste. Sí, es que ya te perdiste porque, o sea, es que te estás yendo a un lugar que es con una diferente visión. ¿Y? Mira, si hay algo, brother, que tenemos que, o sea, de lo malo, lo más mejorcito es, por ejemplo, en las iglesias católicas, no hay ese de que perteneces a un lugar ¿verdad? Y todos están dando la misma palabra. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Es pan muerto, pan podrido. Como Pan podrido, pero tienen ese orden. Sí. Y aquí intentan dar un pan, pasarlo por pan vivo, que está disfrazado de pan vivo cuando también está podrido, pero también, brother, el aspecto de la posesión personal de las ovejas, de las almas. Como si yo morí por ellas. Es como si la hermana hubiera dicho, yo voy a morir por Daniel, y Daniel me pertenece. Porque está muy mal entendido la autoridad legal, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, sería bueno hacerlo y si alguien tiene preguntas o dudas, pues podríamos aprender juntos, ¿verdad? Porque es importante que entiendamos que toda alma que Cristo ha salvado es de Él. Así es. Es de Él, no es de nadie. Aquí vuelvo a mencionar limpio de sangre. Por tanto, ya les mostré con todo cómo se predica, cómo se vive el evangelio y a qué precio se tiene que pagar. Por tanto, ustedes hagan lo mismo. Decía decía el pastor Cuauhtémoc. Se me fue la palabra, pero decía que no había. Lo de las ovejas, no sé si usted se acuerda. Que no existe el robar de ovejas. El robo de ovejas. Tráfico de ovejas. Tráfico de ovejas. Dice, es que no existe el tráfico de ovejas entre la iglesia y Cristo. ¿No? Porque todas las ovejas le pertenecen a Cristo. Sí. Incluso los pastores somos una oveja. Sí. Y yo siempre me he puesto como el perro ovejero, brother. Sí. Hermano. Algo que una vez mi esposo comentó, dijo que en realidad nosotros simplemente somos siervos inútiles, o sea, somos siervos que servimos, pero al final de cuentas, la obra que Dios está haciendo en la vida de los pastores o de la congregación siempre es Él, y para Él, y por Él. Así que los dones, los talentos, la gracia, la sabiduría, aún ahorita lo que estamos haciendo es de Él. Claro. Claro. O sea, antes de empezar, pues nosotros oramos, ¿verdad? Igual no lo ponemos no lo ponemos en el audio. Pero nosotros le decimos, Señor, Espíritu Santo, muévete a través de nosotros. O sea, que todas las ideas vengan de ti. O sea, y realmente nosotros no nos podemos apropiar de todo esto. La semana pasada terminamos el podcast y nosotros dijimos, qué sabroso estuvo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos edificamos en esto. Sí. Dios mismo se manifiesta en esto, porque no somos nosotros en nuestra sabiduría. No.
yo no me acuerdo de muchas cosas en mi vida, pero me empiezas o sea, me pones en esto y me avivo. ¿Eh? Y ya no estoy limitado. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí se activa. Así Eso es de Él. Sí, sí, sí. Amén. Entonces dice en el 29, dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, pero que procurarán acabar con el rebaño. Permíteme que se me movió esto. No supe a qué hora. En el 29, ¿verdad? Hechos 20, 29. Cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así es. Y vamos a leer el 30 y 31 porque va pegadito. Dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta en el 31. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Cómo es su versión, bro? 30. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso, tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Recaica de nuevo. Ok, el mío dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Me gustaría hacer una nota aquí que Pablo en ningún momento hace mención de todos los milagros que Cristo hizo. No. Él no dice, no se los apodera como, recuerden todos los milagros que hice en Éfeso, que los pañuelos, que, O que Dios me respaldó con milagros. sí, que los demonios dijeron que me conocían. No hace mención a eso, solamente dice lo que he sufrido, Sí, sí, sí. el precio que pagué. Pero, Recuerden eso. ay, disculpa, también dice algo muy importante, que no he cesado de amonestarlos. Sí. O sea, lo más importante para el siervo de Dios debe ser la palabra. Sí. O sea, usted siempre nos lo predica, que por consecuencia los milagros, los prodigios, es parte de, nos siguen, Sí. nos tienen que seguir. Pero Pablo se enfoca en lo que han aprendido. O sea, y si él estuvo amonestándolos por 3 años, eso quiere decir que era constante. Y así debe ser el pastor y el siervo de Dios, constantemente estar amonestando a la iglesia, porque si no lo hace, hay de él o de ella. No, y aquí les advierte. Toda le dice, o sea, por eso le dice o sea, mi sangre no está, su sangre no está sobre mí. Porque todavía les dice aquí que de ustedes mismos se levantarán algunos lobos rapaces que enseñarán falsedades. Por amor al dinero, porque quieren fama, etcétera. Le hago una pregunta ahorita. Voy a hacer una pregunta. ¿Será que Satanás se apoderó de casi todos los institutos bíblicos? Porque hoy día tenemos la iglesia Más estudiada que nunca. más estudiada y capacitada con los mayor doctorados y conocimientos. O sea, tenemos la internet nada más, con muchísimo conocimiento, pero la iglesia está en su peor estado. Sí, O la iglesia organizada es una vergüenza, es un asco. sí. Jesús lo dice en Apocalipsis 3:20, te vomitaré de mi boca. La iglesia de hoy día le da asco al Señor. La iglesia No. establecida, no la iglesia de Cristo. No le decir la La establecida. iglesia establecida, La iglesia organizada. Entonces, haciendo esa pregunta, yo daré mi opinión como respuesta, solamente mi opinión. Sí, yo creo que Satanás se apoderó de la mayoría o de todos los institutos bíblicos y está produciendo puros chivos, que por eso es que los quieren alimentar y lo que se acerca se queda con ellos, son chivos. Hermano. Y las ovejas tienen que ir. No sé, ahorita me vino un pensamiento, ¿verdad? ¿Qué mejor arma de Satanás que ocupar la gente? Claro. Porque a veces pensamos, acordémonos de las ofrendas, ¿verdad? Que Caín y Abel, ¿verdad? Uno lo hizo con excelencia, el otro lo hizo ahí al aventón. Pero, ¿qué creen? Si los pongo a trabajar en la excelencia, supuestamente. O sea, entre más estudiados estén, mejor van a entender la palabra.
Entre más preparados estén, mejor van a saber discernir. Pablo lo dice bien claro, que lo tenía por basura todo su conocimiento. Sí. Y Pablo era excelente. O sea, si él decía, si alguien se puede gloriar, soy yo. Y lo decía con ese tono, ¿verdad? Con ese charolazo. Yo me puedo gloriar. Pero ¿qué creen? Ahí está el detalle. Ahí es donde hoy en día tenemos demasiada gente estudiada, demasiada gente capacitada y muy poquito el Espíritu Santo. Yo creo que es uno de los momentos donde más iglesias hay. O sea, o congregaciones. O sea, donde la expansión de las congregaciones se ha dado en la historia. Pero es el momento donde menos iglesia de Cristo hay. Sí. Porque hay demasiado engaño desde prosperidad, hermana, desde el aspecto de las sanidades, porque ya hoy se ve lo de la pura sanidad. Y por eso de que, o sea, yo siempre he dicho, o sea, es que Dios se va a manifestar siempre ante un pueblo que Amén. implore su nombre. Amén. Así es. Y de ahí se agarran los falsos profetas y los falsos, y luego hay gente, brother, que todavía engaña a la gente y ni siquiera hay milagros en sus congregaciones. Sí. O sea, todavía peor, o sea, porque ni fe tienen y ahí tienen gente. Sí, porque quieren lo mismo que ellos. O sea, los engañados no son inocentes, no están engañados de algo que ellos no quieren hacer. Están engañados en el sentido que quieren lo mismo que quiere el predicador. La comodidad. Dinero, riqueza, quieren usar a Cristo, meterlo en una botella, para cada vez que quieran sobar la botellita y otorgan el milagro. Sí. Y mira, y no dudo que iban agradecidos de Cristo. Hace rato platicaba con la hermana y con otra hermana. Que hay mucha gente que sí le agradece a Cristo, a Jesús. Y que todo lo que pasa en su vida viven agradecidos a Jesús, de corazón. Sí, pero Pero no es lo mismo estar agradecido a Jesús, amar a Jesús. Ujú. No es el mismo resultado en tu fruto del Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo. Porque pues Dios da. Y pues obviamente vas a estar agradecido de un Dios que te está otorgando. ¿Verdad? sí, así es. Pero pues amarlo es ponerlo sobre todas las cosas. Tú decirle, Señor, si es necesario, quítame todo para yo amarte más a ti. Ujú. ¿Verdad? Y no oyes, Señor, me has dado tanto que te amo. Pero no aman a Dios. No. Ni aman lo que les da. Así es. Y el momento de la iglesia cristiana hoy en día está lleno de idolatría. Es la gran ramera. ¿Sí? Toda la iglesia organizada cristiana es la gran ramera. Inicialmente decíamos, hace 20 y pico de años, es la iglesia católica, es la iglesia católica. No, no es nomás la iglesia católica, es toda la iglesia organizada cristiana. Y hacemos hincapié en eso, es la iglesia organizada, no la iglesia de Cristo. Que ahí se congrega y mora entre ellos, pero no son lo mismo. Tú miras un chivo, miras un peligüey y miras una oveja y no son lo mismo. Vamos a hablar de Vienen eso. de la misma domingo. familia, vienen de la misma familia y todo, pero no son lo mismo. Algo que estaba aquí resaltándome ahorita es de cuando Pablo le dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ya están esos lobos rapaces. Sí. Lamentablemente, ya están ahí porque hoy vemos, mi esposo y yo hemos experimentado diferentes congregaciones, diferentes denominaciones y vemos que algo que se ha quitado es la santificación. La palabra dice que sin santidad nadie lo va a ver. A veces andamos igual o peor como el mundo, haciendo cosas, actividades, cosas del mundo para que la gente esté contenta. Y no se les ha predicado el evangelio Sí, como ¿no? debe de ser, porque es difícil o es porque se van, como ustedes dicen a veces. Pero ¿en qué beneficia al rebaño que tú lo tengas malnutrido? En nada. O sea, al final de cuentas, siendo el líder o el encargado de ese rebaño que Dios te ha puesto, en realidad no estás haciendo tu labor. Y causa de eso estamos viendo muchas, muchas almas caminando sin Cristo. Aún tienen años en el evangelio. Lo hemos visto, nosotros hemos sido testigos de eso. Hermanos que tienen años en el evangelio y les dice, si tú te mueres ahorita, ¿a dónde vas? Pues no sé. Sí, Y dices no, tú, ¿en serio? Pero soy de Cristo. En serio, pero no sabes a dónde vas. Eso es terrible. Que Sí. nunca tuvieron cambio de vida. Que nunca hubo, evidentemente que no hubo un nuevo nacimiento. Sí, ¿no? Pero, o sea, hay muchos que no saben, otros que a pesar de su vida pagana que viven, están seguros de que se van a ir al cielo porque ellos hicieron una oración. Sí. Hoy hemos visto las iglesias como un restaurante.
Oh, sí, un A lo- buffet. Un buffet a la orden. O sea, ¿qué ocupas? ¿Verdad? Y mientras más gente hayas, porque más sabroso está el restaurante. Ándale. ¿Verdad? Con síndrome de taquería, ¿no? Sí, y yo creo que Donde más y- gente haya es porque están mejor los tacos. sí, y qué es lo que ocupa, o sea, tú en qué momento sabes o cuál es el número exacto en el cual tú puedes empezar a decir, ya tengo una congregación. Desde que llega uno. La promesa es donde dos o tres o donde dos o más estén, ahí estará mi Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Pero si tú ves una iglesia chiquita, Son menospreciadas. son menospreciadas. ¿Por qué? Porque pues es que la palabra no ha de estar buena. Sí. O el Espíritu Santo no se manifiesta tanto. Ese es el problema. Mire, cuando leemos acerca de que el ángel de Jehová se manifestaba, se caían como muertos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que va a causar? ¿Qué es lo que causa que el Espíritu Santo se manifieste? ¿Gozo, brinco, alegría y carnalidad? ¿O causa que las personas caigan arrepentidas y Arrepentidas. confesando pecado? Arrepentidas, Dándole confesando muerte pecado. a la carne. Arrepentidas dándole muerte a la carne. Y pidiendo más, Señor. Saca más, saca más. Sácalo a luz, Señor. No le hace que sea en público. Sí, ¿no? Sácalo Ahora, a luz. no importa cómo te caigas, o sea, yo sí creo o sea, sí lo he experimentado de que el Espíritu Santo te toque y te caigas, pero no importa no importa que te caigas, Eso no tiene nada que ver. ¿no? O sea, lo que importa es cómo manifiestas el día a día, Ujú. esa parte del Espíritu, y así lo voy a decir, del Espíritu que vive en ti, Sí. porque se van a ver los frutos del Espíritu que vive en ti, sea el Espíritu Santo O un espíritu o un espíritu demoníaco. Son los resultados que vas a ver en tu vida. Sí. Ese es el fruto. ¿Y qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Y no solamente está hablando de lo bueno, Por todo. o sea, por lo que realmente tenga esa persona dentro, es que vas a saber qué hay. Yo no necesito hablar con una persona y conocerlo, brother o hermana, no sé ustedes. 6 semanas por conocer a una persona. O sea, si tú estás 10 minutos con una persona, de lo que habla su boca es lo que está dentro. Ujú. Entonces, en 5 o 10 minutos tú te das cuenta de lo que la persona tiene dentro de su corazón. Es que percibimos la vibra. A veces no podemos saberlo con detalle, con nombre y todo, pero sabemos que no es bueno. Sí. O sabemos que la persona es falsa. Ujú. Si cuando nosotros que nos hemos congregado en diferentes congregaciones en los diferentes tiempos, ha habido personas con las que los añoramos, llegamos y parece como que nos fuéramos a familiares perdidos o amigos perdidos de la infancia, Sí, sí, sí. que nos vamos a encontrar y wow. Y hay otros individuos o sea, y te salen parientes, no gracias, no quieres nada que ver con ellos porque no te atraen, hay un rechazo de tu espíritu hacia ellos y a veces, o igual, de ellos hacia ti. Sí, sí, sí. Te rechazan lo que tú crees, lo que tú hablas. Pero nos ha pasado con mujeres Jezabels que nos atacan, que nos han atacado. No ha sido tan común, ¿verdad? Pero sí nos ha pasado que nos han atacado. Porque no nos sometemos a su... A su autoridad jezabelica. Sí, 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 sí. Así es. ¿En cuál vamos? En el 32. 32. Dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores si lo obedecen. Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Con todos los santificados, perdón. Dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Me quiero detener a hacer un comentario, pero lee tú, mi amor, el 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ok, aquí toca el tema, dinero. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un problema. Recordemos cuál es una de las características. ¿Qué es una de las características que nosotros como mexicanos sabemos de los judíos? Que son codos. Codos y avarientos, a la misma vez. Pero tienen otra virtud que nadie ve, que se apoyan entre ellos. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué está diciendo esto?
porque está hablando entre judíos que se están convirtiendo, pero que Sí. no han soltado el pecado de la avaricia. Y por Sí. eso es que muchos de los rabinos o judíos, pues, que enseñaban, maestros, por eso lo hacían, por dinero. Y buscaban la excelencia para ser el mejor, para tener su escuela y que los buscaran y que fueran con ellos y enriquecerse. Porque se enriquecen de sus sinagogas. Es cara la educación judía. Entonces, es una de las cosas que le está hablando aquí. La otra parte del verso que leímos anterior, que nos dice que si obedecemos. Pablo le dice, o Santiago dice, ser hacedores de la palabra y no solo oidores Oidores. olvidadizos, Sí. porque la bendición viene en hacerlo, en saberlo. Los musulmanes dicen que en su Corán de ellos, lo que sería como su Biblia de ellos, es la bendición viene de leer la palabra, de leer el Corán, de repetirlo, de ahí viene la bendición, no en comprenderlo. Ok, Obviamente eso es falso. sí, claro. Mayor bendición recibes entre más capítulos te sabes, hablando del Corán. Falso. Tú le preguntas a un pastor, ¿cuántos, a quien sea, aunque sea lobo rapaz, cuántos versículos se sabe? Ni cuenta se da, no sabe. No te va a decir porque no lo llevamos en cuenta. Sí, No ¿no? es parte de nuestra práctica. Entonces seguimos adelante. Dice, ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. El 34. 34. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hacia carpas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cuidar de la iglesia? Jesús dice en Mateo capítulo 24, verso 3 o 4, cuando le pregunta acerca de su regreso, de su venida. Y lo primero que le dice es cuidar que nadie nos engañe. Cuiden que nadie nos engañe. ¿Cómo vamos a cuidar de que los creyentes no caigan en la mentira? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Ponerles una palabra, una Biblia en la mano. Y ahorita la tenemos en el celular, en el teléfono, en los electrónicos. Pero está comprobado que es muy pésimo el aprendizaje Sí. cuando usa un aparato electrónico. Es muy mínimo. Por eso Dios nos reveló y tenemos el ministerio de Biblias. De Siloé de Biblias, para poner una Biblia física en la mano de la persona, para que lean el libro. O sea, y agradezco la tecnología, como ahorita que estoy mirando algunos comentarios y todo, o sea, gracias a Dios por ella. Pero tenemos que tener el hábito de leer la Biblia en sí, en libro. Es la forma en que vamos a cuidar del rebaño. Claro. Enseñarlos a que lean y a que la entiendan. Es un apoyo nada más. Esto es un apoyo nada La más. tecnología es un apoyo, pero no realmente no debe ser la base de tu estudio. Y como hemos dicho y creemos aquí, ahorita andamos como de amistad con la tecnología, pero un día vamos a acabar divorciados de ella. Sí, y tienes que vivir todo el tiempo como si se fuera. Sí. Porque luego es que puedes vivir muy. ¿Cómo se dice? Muy es que todo el tiempo estás pensando que te vas a ir a ver, que la persecución te va a llevar al cerro. Le dices que si no estás esperando que venga la persecución, es que no estás esperando la venida del Señor, lo que hablábamos al inicio. Sí, sí, sí. O sea, si no vives esperando ese momento donde tú sufras persecución, porque la Biblia la Biblia habla de eso, que la iglesia de Cristo va a sufrir persecución. Sí. Y no persecución de la de, ay, tonto, Aleluya. ay, aleluya, y ay, es que estoy bien perseguido porque los demás me ofenden. No, persecución, estamos hablando de lo que vivieron los hombres de la iglesia primitiva. Te quitan tu casa. O sea, te van a Te matar. cárcel y al final de cuentas te van a matar. O sea, vamos a dar nuestra vida. Ahora, ¿cuántos de los que nos están escuchando, o de los que estamos aquí sentados en esta mesa de diálogo, sabemos que tenemos que dar la vida por Jesús? O sea, tenemos que vivir Hay que pensando. estar dispuestos. No sabemos quién es llamado al martirio. Sí, pero tenemos que vivir pensando que mañana Puede ser puede ser la persecución y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por el evangelio. por la verdad. Esta mañana, Lo único que vale la pena dar la vida es el evangelio. amén, esta mañana yo oraba con una hermana y hablábamos de eso. De que el Señor dice que Él da el hacer como el querer. Él pone en nosotros. Y hablábamos de Esteban. Y una de las cosas que podemos ver que el Espíritu Santo lo sostuvo
Sí. hasta el último momento. Entonces, el Señor nos va a sustentar hasta el último momento, porque no sabemos si mañana nos quitan hasta la vida. Sí. Nos pueden quitar el trabajo, nos pueden quitar las casas, aunque sean de nosotros, a todas nuestras propiedades, porque si amamos a Cristo, debemos estar dispuestos también. Sí. Y recordarnos de que Él dijo que en aquel tiempo iba a haber gente que iba a ser contumaz, maldada, maldita, dispuesta a hacer lo que sea con tal de parar el evangelio. Entonces nosotros debemos estar dispuestos también. Si es necesario que nos llame, pues dar nuestra vida. Así. Que se dice fácil, Sí. lo decimos bien bonito, pero el No de... sé, difficult to do. Ahí me... Sí, Fácil de decirlo, difícil de hacerlo. sí, hasta el momento que estemos ahí vamos a saber de qué están hechos nuestros corazones. Exacto. Vamos a ver los últimos capítulos para terminar versículo para terminar este capítulo. Con mi 35. ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. 36. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Y los que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. No hay mucho que decir, aquí es una despedida nada más. Primero les dice, ya miraron mi ejemplo, así, tan claro. Cómo yo trabajé, cómo sufrí, todo, o sea, lo que le está diciendo al final. Y aquí nomás es una despedida. Vamos a leerla desde el 35. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Perfecto. Recuerden los que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Lo Ujú. quiero poner en perspectiva. Cuando empieza la persecución de Jerusalén más fuerte y que está llamando Dios a los cristianos a que salgan de Jerusalén antes de que sea destruida, entonces dejan todo y se van a otros lugares. Pero con esa enseñanza, los hermanos cristianos donde llegan, los reciben, los bendicen, los apoyan, los ayudan a que se establezcan en algún negocio, Sí. en algo, o sea, los apoyan para que sean productivos. Y eso es lo que no se ve hoy día. Pero es que ya no estamos hablando hoy día de un pueblo cristiano realmente. Es un rebaño de quién sabe qué cosa. El pueblo de Dios tiene amor por sus hermanos en Cristo. Y le pueden, y le preocupan, y hace lo posible por ayudar. Ese es el pueblo de Dios. Sigue siendo igual. La iglesia de Cristo es pura y blanca, y es obediente. Sí. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás le volverían a ver. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Es una triste y amarga despedida. Ajá. Dice en mi versión, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Ahora, y hermana, en la iglesia nos vamos a topar con gente que va a llorar inconsolablemente mientras nos tenemos que ir a otro lado. Pero no nos tenemos que fiar de todos. Nunca. Pablo dijo que entre ellos mismos iba a haber lobos rapaces. Y aquí dice que todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Y si no, o sea, si nada más leemos la palabra con el, ay, qué bonita despedida. Ay, qué tierno, es que todo, ay, imagínate la escena en el barco, cuánto amor. Había hipócritas ahí. Ujú. Había gente que iba a engañar al pueblo de Dios. A lo mejor estaban llorando de gusto que ya no iba a regresar. No sé, o sea, a mí últimamente Dios me ha mostrado las cosas en la palabra de una forma, no sé, o sea, hoy estaba hablando con el subdirector de mi hijo, justamente de eso, y le estaba hablando sobre la predicación del paralítico de Bethesda. Le dijo, es que Jesús, le dije, sanó a mucha gente que no se lo merecía, y que, no y que muchos piensan que fue por empatía, que porque no, es que, y la mala enseñanza es, Jesús va a sanar a quien sea. No, Jesús también sanó a los que se aprovechaban de su situación para que dejaran de engañar gente. Y así hay tantos, pero por eso se iban sin agradecerle. Muchos de los que él se encontraba y ni siquiera se lo pedían y Jesús los sanaba.
Y se iban y no le agradecían. Y por ejemplo, el paralítico de Bethesda, muchas predicaciones son de la empatía, lo que es que ya era necesario, ya era justo que después de 38 años. No, pero se estaba aprovechando de una situación. No quería ser sano. O sea, realmente no quería ser sano. Eso vivía. Y lo que yo veo aquí, brother, o sea, como que Dios me ha enseñado a quitarle el romanticismo a la palabra. Para los que no entienden de qué se trata del paralítico de Bethesda o del enfermo de Bethesda, recordemos que los judíos es una religión de salvación por obras. Por lo tanto, ellos de continuo buscaban a los necesitados y iban a hacer obras para ser salvos. Igual que todas las religiones del mundo, es salvación por obras. Igual que algunos de los ramos cristianos, que Cristo no es el que salva, el que te salva son las obras. Cristo nomás te da la oportunidad o te guía o no sé qué cosa. Ujú. Entonces, por eso es que se aprovechaban, porque sabían que había gente que son dadivosos. Mire, conocí mi esposa y un hombre que le falta una pierna, pero bien pudiera seguir trabajando, o sea, puede seguir trabajando, hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Pero se dio cuenta que los domingos, cuando él se paraba cerca de algún templo, porque nos lo dijo, es cuando más dinero recibo, es cuando más colecto. Los domingos son mis mejores días porque la gente va saliendo de la iglesia y vienen un poquito sentidos, con necesidad de hacer buenas obras y le daban más dinero. Entonces es lo mismo con El paralítico. El paralítico de Bethesda me recuerda de este hombre que le falta, de la rodilla para abajo le falta una pierna, pero pudiera ponerse una prótesis y seguir trabajando. O sea, hay muchos otros empleos que puede hacer. Probablemente no, porque ya se acostumbró a vivir pidiendo. Sí, sí, sí. Y lo ves, siempre hace un rostro así que de dolor, de no sé qué cosa, ¿no? Precisamente hoy lo miramos. Sí, sí, sí. Bueno, gloria a Dios. Hermana, algo que quiera añadir. Bueno, debemos recordar de que siempre va a haber circunstancias difíciles en la iglesia, siempre va a haber tipo de personas que a lo mejor nunca van a querer, nunca van a entender, pero también tenemos aquellos que quieren, Amén. aquellos que anhelan, ¿verdad? Entonces, recordemos esta parte que Jesús nos dijo, que nos esforcemos y seamos valientes. Y que cuando veamos estas cosas que ya están aconteciendo, especialmente en las iglesias, en las congregaciones, perdón, estemos atentos porque la venida de nuestro Señor está cerca. Amén. 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 Damos por terminado. Bueno, muchas gracias. Por favor, comparte este podcast. Te esperamos el próximo martes. Lo subimos el martes en la noche, como miércoles muy tempranito. Y si quieren, ya vamos a terminar Hechos. Entonces, si por ahí quieren alguna iglesia, tienen alguna pregunta o quieren que nos metamos al estudio de un libro en específico, ahí hagan en los comentarios y nosotros vamos a ir viendo cuál es. Pero sí, Los integraremos al podcast siguiente. Como Así por es. decir la pregunta de ¿en qué edad, en qué tiempos murieron los apóstoles? Yo no tengo el conocimiento en esa forma, en relevancia con la vida de Pablo. Si alguien lo tiene y quiere comentarlo, adelante. felices de poderlo leer y entregar ese pequeño estudio, esa enseñanza al pueblo de Dios. Lo estaríamos leyendo si alguien nos quiere colaborar con esa información, pues. Bueno, Y así, pues, cosas así. amén. Estamos disponibles. Bendiciones, Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Buenas noches.